Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado en nuestro espacio estelar, vamos a compartir el cafecito con el jurista doctor Luis Rivas. Muy buenos días, bienvenido y salud. Salud. Buenos días, Luis. Buenos días, Uchi. Buenos días, Javier. Bueno, vamos inmediatamente al grano. Tu evaluación sobre la decisión del juez Francisco Ortega Polanco. Mira, yo pienso que va a ser necesario para emitir un juicio de la sentencia, esperar ver la motivación, y hasta ahora no ha habido la motivación. Él dispone de un plazo mayor para motivar la sentencia. Hasta ahora lo que conocemos es la parte dispositiva de la sentencia, pero los motivos en los que se fundamentó hay que hacerlo. Sin embargo, se puede dar una explicación de la sentencia, y yo creo que para tales fines debemos considerar lo siguiente. Los jueces tienen la obligación de estatuir en pro o en contra todos y cada uno de los pedimentos que las partes le someten. En el curso de esa medida de coerción se le fueron planteados distintos aspectos, una excepción de inconstitucionalidad, unos incidentes que fueron rechazados, todas esas partes. Todos esos aspectos que fueron decididos por disposiciones distintas dentro de una misma sentencia tienen que ser evaluados para poder decidir si la sentencia fue conforme a derecho o no fue conforme a derecho. Vamos por un aspecto. Él rechazó la excepción de inconstitucionalidad que le fueron planteados de la resolución número 58-2010, que me parece correcta. La resolución 58... ¿Te parece correcta? La decisión del juez. El rechazo de la excepción de inconstitucionalidad. El rechazo, okay. ¿Por qué me parece correcta? Esa resolución lo que dice es que al momento del juez imponer una medida de coerción, tiene que ponderarle o hacerlo de manera combinada el artículo 227 del Código Procesal Penal, que establece los tres presupuestos: probabilidad, peligro de fuga y si la infracción amerita, tiene penas privativas de libertad. Sin embargo, el 229 es donde viene la gran preocupación. Pero aunque la resolución de la Suprema no lo dijera, el juez tenía que hacerlo de esa manera. ¿Qué dice el 229? Modificó o amplió el concepto de peligro de fuga. Y el peligro de fuga no se contrae al arraigo, a que se sustraiga, sino que a partir de la ley 10-15 del 2015 se le agregó la magnitud del daño a la sociedad. Claro. Y de hecho, yo entiendo que ese fue quizás no un vicio, pero un aspecto débil de todas las partes instanciadas. Cuando los fiscales comenzaron a justificar la medida de coerción, se concentraron mucho en el primer presupuesto, o sea, en el relativo a la probabilidad, a los elementos de prueba de que esas personas habían cometido el delito. Pero no bastaba eso, tenía el peligro de fuga, y esa parte no se le hizo como tanto énfasis. Lo propio hicieron muchos de los abogados defensores, que fue lo que yo percibí. Todo el mundo dejó de lado el tema del presupuesto y se concentraba en que son personas que tienen arraigo, la vinculación, sí, el domicilio. Buscaron carta de los vecinos y lo llevaron, que era un buen hombre. Todo eso está bien, pero lamentablemente a partir del 2015 la ley, la modificación, extendió el concepto de peligro de fuga. Para que la gente que no esté empapada de estos asuntos judiciales entienda, se trata de lo siguiente. Antes solamente se aplicaba un concepto que en este programa criticamos siempre muchísimo: el arraigo. El arraigo quiere decir, si este imputado tiene una fábrica de blog y tiene un negocio, una plaza comercial, un negocio muy próspero, suponemos que no se va a fugar porque tiene intereses. Es decir, si es un desbaratado, se queda preso. Si tiene dinero, entonces tiene arraigo y no se queda preso. Eso es el fondo de eso, ¿eh? Sí. Ahora se agrega otra cosa. Si la imputación es grave, una persona puede sentirse impulsada a escapar. ¿Por qué? Porque la pena puede ser de 20 años y efectivamente el lavado de activos puede llegar a 20 años de prisión. Así es. Y el daño a la sociedad es grande. ¿Qué daño más grande que estos sobornos? Y el tema de que las pruebas también se puedan afectar mediante las investigaciones, no pesa. Eso puede ser una circunstancia también que pueda pesar, porque aun cuando no esté quizás de manera expresa en esa reforma, en el 229, debemos considerar que a mi juicio eso es una descripción enunciativa y no limitativa. Dice, el juez tomar en cuenta las siguientes circunstancias, porque ya no solamente es asegurar la presencia del imputado a juicio, sino también
la preservación de aspectos esenciales como es el aspecto de la prueba. ¿Qué plazo tiene el juez para motivar esta decisión que emitió el día de ayer? Ahora mismo tiene 20 días para motivarla. A partir del momento en que la resolución está íntegra y está disponible, entonces ellos tienen un plazo de 20 días. A partir del momento en que el caso se declara complejo, los plazos aumentan. Okay. Aumenta el plazo de la prisión, aumenta el plazo para las vías de recursos y aumenta el plazo del propio juez para motivar la sentencia. Entonces, los abogados que han hablado de apelar esa decisión tendrían que esperar la motivación del juez. Definitivamente que sí, y de esa manera es que funciona. La sentencia fue leída en su parte dispositiva en el día de ayer, pero el punto de partida para la interposición de los recursos comienza a partir del momento de la sentencia íntegra, porque hasta ahora mismo los abogados ni nadie está en condiciones de saber si el juez obró correctamente, cuáles fueron los motivos del juez para suponer que concurrían los presupuestos para tomar esa decisión. Yeah. Bueno, y la aplicación entonces de la medida de coerción, sobre todo en el dispositivo que tiene que ver con la ubicación en distintas cárceles de los imputados, ¿eso a partir de cuándo sería? Mira, yo creo que esa parte es de ejecución inmediata. De hecho, entiendo que en el día de hoy se están haciendo los aprestos para que esas personas sean trasladadas a los distintos recintos penitenciarios. Ustedes recordarán que el tema de la cárcel de Ciudad Nueva es algo provisional mientras se conoce la medida de coerción, pero tan pronto es dictada la medida de coerción, ya van a los establecimientos penitenciarios que dispuso el juez de la instrucción con motivo de la medida de coerción. Vamos a ver. Salieron a relucir gravísimos errores del Ministerio Público durante la audiencia. Por ejemplo, el hecho de que a un imputado, en este caso Roberto Rodríguez, le atribuyeron haber hecho 2 depósitos consecutivos de 50 millones de pesos cada uno para totalizar 100 millones, y resulta que después de que se denuncia que no fue así, el Ministerio Público admite que fueron 2 depósitos de 500,000 pesos, entonces convirtió 1 millón en 100 millones y lo atribuye a un error mecanográfico, lo cual es imposible, no porque no sea posible que se vayan 2 ceros de más, extrañísimo, pero es posible, sino porque además está escrita en letras la cifra y dice 100 millones. Entonces no es un error mecanográfico. Aquí estábamos nosotros analizando y señalando que probablemente el juez le dio más importancia a la existencia de un delito grave y las evidencias o posibilidades de responsabilidad de los imputados, le dio más importancia a eso que a los errores que cometió el Ministerio Público. ¿Tú qué piensas sobre esa parte? Mira, en derecho existen 2 tipos de errores. Existe un error de procedimiento, pero también existen errores que tienen que ver con el fondo. Digamos que los errores de procedimiento, sobre todo en materia procesal penal, son subsanables. En materia procesal civil funciona de otra manera. Borra el acto afectado de la nulidad, pero en materia procesal penal son subsanables y no puede retrotraerse a etapas anteriores. El artículo 170 habla de esto, pero hablemos de ese error específico. El juez perfectamente pudo ponderar de que aún así, aún cuando había una discrepancia, que en el fondo puede tener incidencia, porque un enriquecimiento patrimonial, el de 100 millones es más difícil justificarlo que el de 1 millón. Exacto. Sin embargo, el juez pudo perfectamente entender que independientemente de ese error que fue admitido, no era lo suficientemente relevante como para que no se impusiera la sanción. Exacto. Porque combinado con otros elementos de prueba, como son las delaciones premiadas que se hicieron en el extranjero, ameritaba la medida de coerción para los fines de la medida de coerción. Eso no significa culpabilidad que se haya retenido. Claro. Por ejemplo, en materia de soborno, no importa que usted haya recibido 100 millones de pesos o que usted haya recibido 1 peso. Eso no hace la diferencia. Asumamos, pero si fue 1 millón de pesos,
bueno, ya, y que usted recibió un soborno, eso también es sancionable. O sea, poco importa que fueran 1.000 millones, que fueran 100 millones. Exacto, Porque yo entiendo que también, y eso es normal, se ha querido sobredimensionar como una manera de desacreditar la solicitud de medida de coerción, y eso es legítimo, desde el punto de vista de la defensa. Sí, lo que pasa es que el procurador dijo que tenía que tomarse mucho tiempo para que el expediente fuera impecable, y entonces sale con cosas de este tamaño. Ya, pero ese no es el expediente, esa es una solicitud. Exacto, lo que dice Gabriel es muy válido. Sí. Debemos tomar en cuenta que esta es el inicio de la investigación, de la etapa preparatoria, de manera formal. Porque la investigación, desde el punto de vista formal, comienza ahora con la solicitud de medida de coerción. Sin embargo, no comenzó de cuando los 6 meses que tenía el procurador investigando formalmente. Sin embargo, hay preocupaciones serias respecto a la capacidad del Ministerio Público. Por esto, no solo, por estos fallos y errores y por lo que ha sido la tradición de un Ministerio Público débil. Ante un caso que tiene la complejidad de este caso de Odebrecht, ¿qué garantías hay de tener un Ministerio Público que pueda llevar a cabo una investigación lo suficientemente sólida y que pueda en audiencia enfrentar a abogados y penalistas de las condiciones que van a tener los acusados? ¿Y qué se puede hacer para mejorar? Mi opinión es que el Ministerio Público tiene lo mejor dentro del Ministerio Público. Muchos de esos miembros del Ministerio Público que estuvieron presentes en ese proceso están al nivel o más que muchos de los abogados de la defensa. Ellos tienen el expertise suficiente porque han pasado en procesos anteriores de alto perfil. Algunos de esos estuvieron en el caso Baninte. Debemos entender, señores, porque esos errores los pudo haber cometido todavía aún los abogados brillantes de la defensa, que en este caso cometieron sus errores también desde el punto de vista de la defensa. Ustedes vieron, por ejemplo, que todas las partes, y eso fue quizás un error, que se programaron para una defensa de fondo, para una acusación, pero no para la simplicidad de una medida de coerción, a tal extremo que no tuvieron discursos articulados, organizados. Fíjense cuando el juez le llamaba la atención y le decía, tiene 10 minutos. No tenían la capacidad de hablar poco, pero bueno, y quedaron desarticulados. El mismo Ministerio Público le decía al fiscal, el juez, no me despliegue las pruebas. Y hablar poco, mucho, en tan poco tiempo, es difícil, pero ellos han hecho un trabajo. Eso no significa de que no esté exento de crítica, de errores. Habrán errores de ambas partes, pero yo creo que el país puede confiar en el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. El Código Procesal da la posibilidad de integrar acusadores adjuntos. ¿Valdría la pena en esta ocasión hacerlo? Yo entiendo, mira, ya con la reforma que se le introdujo al Código Procesal Penal, pueden tener querellantes privados. O sea, en materia de actos de corrupción cometidos por particulares, el Código da la posibilidad de que cualquier persona, es un mecanismo de control, si se quiere, pueda querellarse contra ese funcionario. Y de hecho, eso es posible que lo veremos. En otro tipo de infracciones, la acusación penal alterna tiene que hacerse a través del Ministerio Público. Es más limitado, pero aquí en este caso, en materia de corrupción, los particulares. Es decir, que cualquiera puede poner una querella. Sí, definitivamente. Cualquier ciudadano. En materia de infracciones cometidas por los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Exacto. Que cualquiera puede poner una querella. Así es. pero es interesante. Sí. Ahora, vamos a ver. Ya algunos abogados han adelantado que van a recurrir esta decisión del juez, que la van a apelar. Entonces, esa apelación, ¿quién tiene que hacerla? ¿La Cámara Penal de la Suprema? Conocerla, la Cámara Penal, que es la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Justicia. Que es donde hay 3 jueces del partido. Exacto. La conoce en las funciones siguientes. La conoce en su condición como tribunal de segundo grado, tribunal de apelación, pero en el ámbito de juez de la instrucción. Pero hay 3 jueces del partido. Entonces... 3 jueces políticos del Partido de la Liberación. Es decir, ¿qué puede esperar la sociedad? Mira, yo entiendo esa situación. Pudiera ser que desde el punto de vista objetivo, pudiera ser quizás una causa de recusación, pero no necesariamente desde el punto de vista jurídico. Habría que probar
esa vinculación, cómo puede afectarlo. Yo entiendo y capto el mensaje, la inquietud que tienes tú y que tiene la ciudadanía, pero no necesariamente, pero yo entiendo que pudiera invocarse como una causal, aunque no significa esto de que proceda, pero el artículo 78 que regula el régimen de las recusaciones tiene en su parte final, su ordinal último, cualquier otra causa que afecte la objetividad o la imparcialidad del juez, y pudiera invocarse el tema de la vinculación política como una causa de falta de objetividad. Vamos a continuar ahí porque hay otros aspectos con relación a esta segunda sala que nos interesaría conocer, pero vamos ahora a hacer una pausa, con tu permiso, Luis, y regresamos en breve. Continuamos conversando con el jurista Luis Rivas acerca del proceso del caso Odebrecht. Entonces vamos a ver, la preocupación de mucha gente, incluidos nosotros, la sala penal, la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde hay 3 jueces que son del partido oficial. Si las apelaciones que han anunciado algunos abogados las conocen ellos, si la pueden conocer, y el fondo, es decir, el juicio de fondo ya cuando llegue a esa etapa, si la pueden conocer ellos también. Yo entiendo que no, porque en el momento de la etapa de juicio, esos jueces que integran la segunda sala, que es la Cámara Penal de la Suprema, entonces habrían actuado con anterioridad en una etapa de esa misma causa. Recuerden que el proceso es uno solo, dividido en etapas. Okay. La etapa preparatoria, la etapa preliminar o intermedia y la etapa de fondo. A ver si ponemos esto claro. Sí. Eso lo que quiere decir es que si las apelaciones que se puedan presentar ahora las conocen ellos, luego ellos no podrían juzgar el juicio de fondo. No, y un ejemplo... pero entonces también pudieran preservarlo y decir, no, que no conozcan la apelación para que juzguen el fondo. Es posible, porque eso va a la sala penal. Mira, habrá de todo, pero ahora mismo pudieran ellos emitir un juicio. Asumamos que ellos digan, por ejemplo, mira, no estaban los presupuestos porque no había pruebas, no había... Ya emitieron un juicio con anterioridad y eso lo inhabilitaría para el juicio de fondo. Yeah. Sí, es decir, ellos pudieran soltar a todos los imputados, pero entonces no podrían conocer el fondo. Pero Luis, también pudieran confirmar la decisión del juez acuoso, el juez de primera instancia, y también estarían emitiendo un juicio si confirman la decisión. Exacto. Ok, en esta fase preparatoria, ahora la decisión de que esto vaya a un juicio de fondo le corresponde al mismo juez Ortega. No, le tendría que corresponder, no necesariamente, le tendría que corresponder a otro juez. ¿Que lo designa la Suprema? Tendría que designarlo la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que aquí estamos ante una situación muy sui generis, porque hay personas que tienen privilegio de jurisdicción y le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Y si fueran personas que no tuvieran privilegio de jurisdicción, tengan la seguridad que la audiencia preliminar, ya donde el Ministerio Público presenta la acusación, sería otro juez, no el mismo que dictó la medida de coerción. Ustedes se encuentran, por ejemplo, a diario en Ciudad Nueva, que el juez de atención permanente en Ciudad Nueva es el que dicta la medida de coerción. Sin embargo, la preliminar la conoce otro juez de la instrucción. Mira, otra de las decisiones ayer del juez Ortega fue declarar el caso complejo, ¿no? Además de las medidas de coerción. ¿Qué puede entender o qué debe entender el ciudadano común con esta decisión? ¿Por qué se declara el caso complejo y qué significa eso en términos del proceso judicial? Yo creo que fue correcta la decisión del juez de declarar ese caso de complejo. ¿Y cuándo se declara un caso complejo? Se declara complejo cuando concurren una serie de circunstancias que ameritan un mayor plazo. Ustedes saben aumenta plazo. Ustedes saben que existe en el Código Procesal Penal un plazo para el proceso.
la duración del proceso. Eso significa que desde que se inicia un proceso, tienen 4 años para que termine una sentencia. Ya no es posible que el proceso se mantenga como ocurría en el sistema anterior de manera indefinida. Pero al mismo tiempo existe el plazo de duración de la etapa preparatoria. El Ministerio Público no puede pasarse indefinidamente, y sobre todo cuando hay medidas de coerción, investigando. Por eso el juez, ustedes vieron que el juez Ortega le dice, y usted, Ministerio Público, tiene 8 meses para decidir eso. ¿Qué pasa? Cuando se declara el caso complejo, el plazo aumenta a 8 meses cuando hay penas de medidas de coerción consistente en prisión provisional. El plazo original, en principio, son 3 meses. 3 meses. Y aumentan. Ahora aumentó a 8 como consecuencia de la declaración de caso complejo. Ahora, ¿cuándo procede? Cuando hay una pluralidad de imputados, hay una pluralidad de infracciones y sobre todo que hay elementos de prueba que tienen que ver con el extranjero. O sea, ustedes vieron, por ejemplo, hay un tema que en materia de medida de coerción puede ser aceptable y es una prueba testimonial mediante una declaración escrita, unilateral, la de Marcos Vasconcelos, la de Marcelo Debrecht. Pero ese tipo de prueba a la hora de juicio, eso no es posible. Porque la prueba testimonial... En juicio de fondo no es prueba. Porque la prueba testimonial se administra ante el juez o ante los jueces, en este caso, y tiene que hacerse de manera contradictoria. Y el testigo... Contradictoria es decir, con la posibilidad de que lo contradigan. Exacto, y que los otros interroguen. Y tiene que prestar juramento. De hecho, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que regula eso, y hay precedentes de la Suprema Corte de Justicia donde establece eso. Esa prueba de manera unilateral, porque ellos pudieron haber dicho cualquier cosa, que a lo mejor sea verdad o a lo mejor no sea verdad, pero la defensa tiene el derecho de interrogar a ese testigo. Pero para los fines de la medida de coerción, donde la prueba no se profundiza, son válidas. Para fines de iniciar una investigación, pero para fines de un juicio de fondo, donde hay que someterlo a la contradictoriedad, al interrogatorio directo y al contrainterrogatorio, no puede ser de manera escrita. Cuando ocurre ese tipo de situaciones, el Código prevé una situación que es la que llaman anticipo de prueba. Le solicita al juez de la instrucción para poder resolver ese tipo de problemas, que puede ser algún tipo de interrogatorio donde participen las partes. Alguien dijo, bueno, trasládense, porque hay una imposibilidad de que esos testigos vengan, porque están guardando prisión. Pero hace una semana se publicó una noticia por las agencias internacionales de que el fiscal general de Perú solicitó a la justicia de Brasil la oportunidad de interrogar a Marcelo Debrecht y se lo concedieron, y fue allá con abogados de las partes y lo interrogaron allá en Brasil. Ahí fue donde Odebrecht dijo, no solamente le dimos dinero a la campaña de Ollanta Humala, se la dimos también a Toledo, se la dimos a Keiko Fujimori, a la otra que era candidata, Kaor, que creo que era el apellido. Es decir, él le dijo ahí que le había dado dinero a las campañas de prácticamente todos los candidatos. Y fue interrogado en Brasil por el fiscal y abogados de Perú. Miren, ese tema va a ser muy esencial. Si no se hace, no se solicita un anticipo de prueba, incorporar esa prueba testimonial en la etapa de juicio de fondo y en la misma etapa preliminar va a ser muy delicado. Y eso sí sería un defecto difícil de subsanar. Parece que la complejidad del caso, Uchi, también da la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad. Es decir, que para negociar con cualquiera de estos imputados. Eso tiene una etapa. Antes de que se presente el acto conclusivo puede hacerlo, pero por el tipo de infracciones que hay involucradas, si se dictó un auto de apertura a juicio, enviándolo a un tribunal de fondo, la aplicación del criterio de oportunidad es un poco más pero lo puede hacer ahora en esta etapa de los 8 meses de en esta etapa pueden negociar. Sí, pueden negociar. Si alguno de ellos se decide. Correcto. Acuérdense que en esta etapa es donde Por ejemplo, si Rondón se desespera.
Porque él dijo que si él se desespera va a perder los estribos. Bueno, pero es que asumamos esa hipótesis. Entonces, este es el momento del Ministerio Público recoger de manera formal las pruebas. Y si esa hipótesis que tú planteas ocurriría, eso sería una prueba que el Ministerio Público recogió en el curso de la investigación y la pudiera utilizar en el juicio. Sí. Otro tema son los incidentes. El juez los rechazó todos los incidentes que presentaron los abogados defensores de todos los imputados. ¿Cuáles fueron los principales incidentes que presentaron? Se presentó la excepción de inconstitucionalidad de la resolución 58-2010 a la que yo hice referencia. Sí. Y fue una inconstitucionalidad planteada por vía de control difuso. Nosotros tenemos un sistema donde la inconstitucionalidad de la ley puede plantearse directamente por vía de acción principal ante el Tribunal Constitucional, donde cuando se decide de esa manera se anula erga omnes para todo el mundo. Pero por vía de control difuso es como medio de defensa con motivo de un litigio. Y cuando eso ocurre, solamente tiene un efecto relativo para ese caso. Entonces se presentó en este caso la excepción de inconstitucionalidad para esa decisión. Yo no recuerdo bien si en este caso se planteó como incidente el tema de la inmunidad. Creo que en uno de los debates y de las conclusiones de las partes escuché que se había planteado la inadmisibilidad de la medida de coerción en el caso de los legisladores por el tema de la inmunidad. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos tanta luz sobre diferentes aspectos de este proceso judicial que tiene sobre sí los ojos de toda la sociedad dominicana. Muchísimas gracias al jurista Luis G. Rivas, que no solamente sabe, sino que sabe explicar. Sí. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Mañana a las 6 los esperamos aquí para una nueva cita.